De cómo les va la vida. Hoy quiero hablarles de algo extremadamente importante, principalmente a las personas que en algún momento dado de sus vidas han practicado vida religiosa o se han dedicado al conocimiento espiritual y se han dado cuenta de que dentro de esa religión, dentro de ese ashram, dentro de ese proceso que estaban siguiendo, había unos líderes que eran unos chantas, unos engañadores que se dedicaban a robar las cosas para poder disfrutar de los sentidos ellos mismos y para poder satisfacerse a ellos mismos en nombre de Dios. ¿Por qué se lo quiero dedicar a estas personas? Porque hablo justamente del tema de cómo muchas veces, lo he visto muchísimo, las personas después de darse cuenta que tal o cual proceso que están practicando se ha transformado en algo tóxico para ellos porque lograron ver cómo los practicantes, principalmente en la punta de la pirámide, ¿no? Los líderes, ¿no? Son unos engañadores, mentirosos, como en muchos lugares se ha visto ya. Deciden salirse de ahí, pero cuando se salen de ahí ponen todo lo que es ese concepto espiritual dentro de una cajita dentro de su inconsciente y dicen todo lo que tenga algo que ver con la vida espiritual es malo. ¿Por qué? Porque estas personas son malas y no tiene nada que ver encontrarte a una persona mala y creer que todo el proceso interno profundo tuyo en relación con Dios, con la suprema personalidad de Dios, es lo mismo. No, señor, ahí es donde estamos nosotros equivocándonos. Nos estamos desviando del foco por culpa de esas personas. O sea que con toda su malicia y su toxicidad, incluso cuando tú los rechazas, ellos terminan generando un efecto nocivo en tu existencia. ¿Por qué? Porque te terminan haciendo creer que la vida espiritual o que Dios y todo esto no tienen ninguna realidad en tu vida. Y no es así. Es la forma en que ellos manipularon todo el conocimiento espiritual para manipular a las personas, porque primero tienen que manipularlo. Se altera el conocimiento para hacerle creer a las personas que si no es a través de ellos, no vas a llegar a lo supremo. Entonces ellos se ponen como si fuesen el supremo para poder hacer con que las personas los sigan. Y eso viene siendo algo habitual desde tiempos muy remotos, ¿no? Todas las religiones occidentales se han creado en ese estándar de manipulación a las sociedades para poder hacer con que la masa se rinda obediente, rindiendo su propia inteligencia y dejando de discriminar conscientemente qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué sucede? Terminamos en ese tipo de frustración a donde nosotros consideramos que Dios tiene algo que ver con todo esto. De la misma manera que no me acuerdo cuál era el filósofo que decía, si el mal existe, Dios no tiene sentido, porque ¿cómo puede ser que el mal logre controlar a lo que es divino? ¿Por qué Dios permite que haya mal? Hermanos, yo incluso ya hice un video de todo esto. Hablamos del libre albedrío. Cada ser humano tiene la libertad de escoger. Dios, en su magnánima comprensión de la existencia, ya que Él mismo la creó, nos dio la oportunidad de tener el libre albedrío para poder tomar decisiones y hacer de nuestra vida lo que nosotros más nos plazca. De esa forma, Él mismo tiene la seguridad de que si nosotros nos acercamos a Él es por amor, no es porque nos presionó. Y todo ese concepto de la culpa, de que si no haces esto te vas al infierno y si no haces lo otro te vas al otro, no funciona. En los Vedas se describe la ley del karma, acción y reacción y punto. No es así. Entonces, si vos tenés una actitud devocional con la suprema personalidad de Dios, una actitud amorosa, naturalmente van a empezar a surgir respuestas útiles para tu vida. No descartes a Dios de la ecuación. En la ecuación las matemáticas son buenas tanto y en cuanto comprendas que los sinvergüenzas humanos que asumieron el papel de grandes santos no son más que sinvergüenzas disfrazados de santos y que si los pones desnudos te das cuenta con claridad que tal está su conciencia. Y no confundas a eso con
los grandes sabios que verdaderamente existen y practican la vida espiritual, y con la suprema personalidad de Dios que tiene una conexión profunda contigo mismo, que está constantemente alrededor tuyo y lo único que está esperando es que tú te reconectes con Él, no los que inventaron un proceso para manipular a la sociedad. Si querés algún conocimiento puro, verdadero en relación a todo esto, te recomiendo ir hacia el Bhagavad Gita, el Sanatana Dharma, las literaturas, y ten mucha atención a esto. Yo no te estoy diciendo que me sigas a mí. Yo no te estoy diciendo que vengas a mi secta ni nada por el estilo. No. Yo te estoy diciendo, viví tu vida, investigá sobre estos temas, profundizá en estos temas, porque en el conocimiento de estos temas vas a descubrir un montón de verdades que vos mismo vas a poder practicar y te van a generar un montón de información sobre tus propias realizaciones de la existencia. Te vas a hacer feliz a ti mismo porque tú ya eres un ser feliz. La felicidad es parte de la composición del alma. Sat, Chit, Ananda, esa es la composición del alma. Sat, eternidad, Chit, conocimiento, Ananda, felicidad. Entonces tú eres un ser feliz, pleno de conocimiento, en contacto directo con lo supremo y eterno. Vive el presente. Si te sentiste frustrado por un pasado, desconectate emocionalmente de ese pasado, porque son las emociones las que hacen que uno se quede ligado a un pasado que ya no existe. Ni existe tu pasado, ni existe quién eras tú en el pasado, ni existen las personas que te engañaron o te hicieron sentir frustrados en ese pasado, porque incluso ellos también pueden haber sido engañados por terceros y tenían que seguir ese papel falso. Lo sé porque yo mismo estuve ahí, creyendo en ilusiones y defendiéndolas a muerte, y después de muchos años, trabajo intenso, más de 10 años de trabajo intenso, terapias para mí mismo, salí de esa concepción y me di cuenta de lo extremadamente gigantesco que es el Sanatana Dharma y que no se limita a una secta. Es algo que tú tienes que poner en práctica, porque si no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por ti. No te olvides, muchas veces nosotros buscamos la asociación en instituciones, religiones, sociedades, comunidades, por miedo a estar solos, por miedo a levantarnos solos como un guerrero. Tú tienes el potencial para levantarte desde donde quieras que te hayas caído. Es justamente por eso que nos caemos a veces, para poder levantarnos y darnos cuenta del tremendo potencial que tenemos. Y no dejes de lado lo divino, porque lo divino no tiene ninguna responsabilidad en relación a lo que te has cruzado en tu vida. Es parte de tu karma. Tienes que aceptarlo, utilizarlo para aprender y continuar. De esta manera vas a poder trascender cualquier situación en tu vida. Ni siquiera estoy hablando solo del concepto espiritual, sino en todos los aspectos, porque de esa manera te vas a dar cuenta que las situaciones suceden, pero no por eso me voy a quedar llorando ante las situaciones. ¿Me explico? Espero te haya gustado, espero te sirva de algo este conocimiento. Dejate un me gusta, suscríbete, lo de siempre para el algoritmo, y nos vemos en el próximo video. Radhe, radhe.